Continuación, capítulo 4, entrenamiento centrado en la transferencia paso a paso. También encontramos útil dar una visión general de personalidades altamente sensibles que comprenden dificultades en 4 áreas. Las emociones tienden a ser intensas y rápidamente cambiantes. Las relaciones tienden a ser conflictivas y tormentosas. Puede haber comportamientos impulsivos, autodestructivos o contraproducentes. Y falta un sentido de identidad claro y coherente. Este último problema puede ser la base de todos los anteriores. Nos referimos a esto como la estructura psicológica dividida, en la que diferentes y contradictorias formas de pensar sobre uno mismo y los demás se manifiestan en diferentes momentos o de diferentes maneras, pero rara vez, si es que alguna, al mismo tiempo. Por ejemplo, una persona altamente sensible puede presentarse como moralmente rígido, muy preocupado por el comportamiento adecuado y respetuoso, pero en otras ocasiones se involucra en prácticas morales cuestionables y se comporta de una manera provocativa e inapropiada. O una persona altamente sensible puede presentarse como muy callado y dócil, describiendo un historial de maltrato por parte de los demás, pero puede, a veces, demostrar un comportamiento hostil y despectivo hacia los otros. Otra persona altamente sensible puede presentarse como autosuficiente, arrogante, un sabelotodo, rechazando todo lo que el entrenador tiene para ofrecer, mientras que el entrenador sabe por la historia y la fuente de referencia que la persona altamente sensible ha sufrido recientemente depresiones y tendencias suicidas fugaces, sentimientos en virtud de uno en una serie de fracasos ocupacionales. Ninguna de estas autorrepresentaciones se enumeran específicamente como criterios de personas altamente sensibles en el DSM-5. Sin embargo, cada uno de ellos puede ser visto como parte de una diada, una representación mental interna específica del yo en relación con otro. El conjunto particular de diadas mentales de una persona altamente sensible implica representaciones contradictorias del yo, cada una de las cuales se experimenta como partes verdaderas y auténticas en el momento en el que se experimentan. Esta alternancia a lo largo del tiempo entre diferentes experiencias del yo puede conducir a confusión, ansiedad, depresión y una sensación de vacío que proviene de no tener un sentido estable del yo central. ¿Cómo surge este sentido de identidad dividido y por qué? Entendemos por personalidad la forma habitual que tiene una persona de experimentarse a sí misma y a los demás y de relacionarse con el mundo que le rodea. Vemos estos patrones habituales de experimentarse a sí mismo y a los demás como construidos a partir de la experiencia previa de las personas, particularmente aquellas interacciones emocionalmente cargadas entre el bebé niño y los cuidadores significativos, que se repiten con el tiempo. Estas experiencias del yo en relación con los otros desde los primeros años de vida son parte del proceso normal de desarrollo y dan como resultado un conjunto de expectativas sobre cómo el yo será tratado o experimentado por otros y viceversa. En los años subsiguientes, relaciones en el desarrollo infantil temprano, las experiencias específicas llevan a que las diadas se asocien con emociones específicas, placer, satisfacción y dolor, frustración. En los primeros años de vida, estas diadas no son representaciones precisas o literales de lo que realmente está sucediendo. Más bien, tienden a representar imágenes polarizadas y extremas y afectos que se ven afectados por el temperamento particular del individuo, intenso o inactivo, lo que vincula esta forma de pensar sobre la personalidad altamente sensible con los estudios neurobiológicos actuales.
En el caso de un desarrollo psicológico saludable, estas representaciones tempranas, extremas y desconectadas se integran gradualmente en imágenes internas más complejas, sutiles y realistas de uno mismo y de los demás. Llegamos a darnos cuenta de que nosotros y los demás tenemos buenas y malas cualidades, que podemos experimentar decepciones en nosotros mismos o en los demás sin dejar de apreciar las buenas cualidades. Aprendemos que experimentar emociones negativas no destruye la capacidad de emociones positivas y que nuestro estado emocional puede ser complejo con una variedad de emociones de valencia múltiple, en lugar de solo todas positivas o todas negativas. En relación con los demás, en el caso de una identidad sana, varias representaciones o formas de experimentar el yo pueden coexistir sin una sensación de tensión, disonancia o amenaza. Uno puede verse a sí mismo en cualquier interacción dada como inteligente. Sin embargo, con algo aún por aprender, uno puede verse a sí mismo como impulsivo, un poco agresivo, pero al mismo tiempo paciente y perdonador. Uno puede verse a sí mismo como alguien que depende de los demás, pero es capaz de operar en varias esferas efectivamente por sí mismo. De hecho, la identidad saludable se define como integrada y coherente, estable a lo largo del tiempo y basada en una autoevaluación realista en la que los afectos positivos predominan sobre los negativos y con la fuerza del ego resultante que es suficiente para navegar los desafíos y decepciones de la vida. Sin embargo, en el caso de las personalidades divididas y de las personas altamente sensibles en particular, existe una falla en la integración de estas representaciones del self. Las diadas internalizadas asociadas con afectos marcadamente diferentes, positivos y negativos, permanecen separadas y continúan existiendo independientemente unas de otras, de modo que el mundo se experimenta en términos muy concretos, de todo o nada, y con confusión y falta de continuidad. En consecuencia, en respuesta a desencadenantes acontecimientos de la vida, un individuo se experimenta a sí mismo y a otros. Entendamos ahora esta idea del sentido dividido del yo. Este sentido de una diada que está dividida, con una parte del yo experimentada en un momento y otra parte en un segundo momento, al ámbito de las relaciones interpersonales. Para las personas con una forma de ser altamente sensible, en cada momento experimentan solo una representación de sí mismo, conectada a una diada. Por ejemplo, el yo rígidamente moralista en un momento, o el yo victimizado en otro momento, o el yo alimentado en un tercer momento. Encontramos que cada una de estas autorrepresentaciones parciales corresponden en ese momento a una visión del otro, que se experimenta en el momento como la encarnación del otro lado de la diada. Cuando una persona con una personalidad altamente sensible se experimenta a sí mismo como moralista, tiende a experimentar a los demás como flojos, holgazanes e injustos. De manera similar, la persona altamente sensible que se experimenta a sí mismo como una víctima mansa e inocente, tiende a experimentar a los demás como hostiles, hirientes y persecutorios. El individuo con una personalidad altamente sensible que se siente a sí mismo como nutrido y cuidado, tiende a experimentar al otro como el proveedor y cuidador perfecto. A medida que la vida se desarrolla, la situación se complica por el hecho de que la persona puede haber poblado su vida con personajes que en realidad o a veces encarnan alguna de esas tendencias. Por lo tanto, es muy importante en el curso del entrenamiento distinguir el grado en que la descripción que hace el paciente de los demás está coloreada por las representaciones en su mente en contraste con el grado en que el paciente describe con precisión a los demás. Esta es una de las razones por las que nos resulta muy útil en el entrenamiento centrarnos en la transferencia, la percepción que tienen estas personas altamente sensibles
y su relación con el entrenador, para que podamos comparar la experiencia de la persona de lo que está sucediendo con lo que parece estar sucediendo en un nivel objetivo. A medida que conocemos a personas altamente sensibles, lo que tendemos a encontrar es que las personas altamente sensibles en el curso del entrenamiento pueden determinar el grado en que la descripción que hace la persona de los demás está coloreada por las representaciones en su mente en contraste con el grado que ésta describe con precisión a los demás. Contraindicaciones. Las principales contraindicaciones incluyen la personalidad antisocial propiamente dicha y algunos narcisistas con rasgos antisociales severos, así como los mentirosos compulsivos que tienen afectada su capacidad para la comunicación verbal con una pseudología fantástica dominante. En resumen, los mentirosos compulsivos severos que tienen una capacidad limitada para una comunicación honesta y que hacen muy complicada la resolución de estas transferencias psicopáticas. Otra gran contraindicación son quienes cuya capacidad para llevar una vida parasitaria, dependiendo del estado o de las familias ricas, que se convierten en un objetivo prioritario a conseguir. También las personas sin vida social, reducida a estar en su habitación durante años, viendo la televisión y yendo a la deriva, también tienen un pronóstico reservado, aunque en muchos casos puedan ser tratados si existe un adecuado contrato de entrenamiento. Hay personas en los que una cantidad excesiva de agresión autodirigida expresa la autodestrucción como objetivo importante en la vida y en los que los deseos de destruirse a sí mismos pueden ser más poderosos que los deseos de vivir y ser tratados. Algunas de estas personas pueden ser reconocidos antes de que comience el entrenamiento, otros solo durante su curso. Aunque una larga serie de intentos de suicidio grave y una larga historia de lo que parece casi una destrucción deliberada de las oportunidades de la vida pueden ser signo de esta condición. Lo mismo es cierto para personas con el grado más grave de la reacción negativa, la cual refleja una profunda identificación con objeto de malos tratos y pacientes con síndrome de narcisismo maligno, donde la autodestrucción implica el único triunfo posible sobre un mundo externo de otro tipo envidiado que no sufre como ellos. Un punto importante a tomar en cuenta es el coeficiente intelectual. Las personas que van a tomar ese tipo de entrenamiento deben responder a un nivel de coeficiente intelectual promedio en relación a sus contemporáneos. Quiero terminar este capítulo con leyendo un pequeño párrafo de uno de los libros de Claudio Naranjo, conversándonos o compartiendo una conversación que tuvo con First Pearls. Claudio dice: una vez Pearls me dijo que cuando tuviera alguna experiencia como terapeuta, descubriría que, aunque las personas se quejan de un problema, me sorprendería al ver con cuánta fuerza se aferran a él si yo intentaba aliviarlos. Como ser humano me puedo adaptar y puedo aprender a hacer fácil lo difícil, normal lo anormal, natural lo no natural. Pero si alguien intenta aliviarme, incluso de una parte de este ego elaborado y de todo el trabajo que ocasiona el sostenerlo, me asusto, dudo y me resisto. ¿Qué garantía tengo de que un modo natural y fácil de existir sería tan excitante e interesante como mi presente estado neurótico? ¿Cómo estar seguro de continuar existiendo si abandono mi rol favorito, habitual y falso? Con este pequeño párrafo que nos comparte del libro Claudio, lo dejo para que juntos en clase podamos experimentar esto que los maestros nos están enseñando. Así que los espero en clase. Bienvenidos todos y con el ánimo de ser acompañantes en el proceso de darse cuenta. Un abrazo.